tal amigos de YouTube? ¿Qué tal se encuentran? Espero que se encuentren bien. Bueno, nos encontramos trabajando una vez más aquí en el taller. Y bueno, estamos haciendo un video para el canal Ochoa Cars. Estamos con el tema de una RAM 1500, fallo de encendido en el cilindro 1. Ya hicimos varias pruebas, movimos de posición el inyector, las bujías, las revisamos. Movimos las bobinas y bueno, el fallo sigue manifestando ahí un registro almacenado en el cilindro 1. Entonces, pues ya una vez que hicimos las revisiones, también nos dimos a la tarea de quitar las tapas y ver cómo se encontraba. En este caso, este motor es 5.7 Gemi V8. Entonces lleva los balancines, las varillas de empuje, y es común que en estos carros se desgaste el roller, el árbol de levas. Entonces deja de moverse el balancín en su recorrido normal y obviamente la válvula no abre y cierra correctamente y tenemos un problema con la válvula del lado del escape. Entonces se está regresando la compresión hacia el múltiple de admisión y pues no nos va a quedar de otra más que desarmar y comprobar que el árbol de levas esté desgastado y en su caso pues reemplazarlo, y con lo que conlleva la reparación. Hay un kit que el cliente ya se dio la tarea de buscarlo, que trae los rollers, los buzos, el árbol de levas, las juntas y todo lo demás. Entonces ahí le vamos a dejar el link de la publicación para que también, pues, si tienen un caso similar y pues pueden comprarlo ustedes también, les haga falta, bueno, ahí lo tengan. Bueno, entremos en materia, vamos a ver. Pues por aquí tenemos algunos fallos. Los que más nos interesa ahorita por el momento es el tema de que se regresa la compresión. Aquí, como les menciono, está el P301. Es el que aparece y se repite cada vez que realizamos las pruebas. Estos códigos son de las pruebas que estuvimos haciendo al desconectar y abrir el switch y todo lo demás, pero este es el que nos causa ruido, aparte del tema de el sensor de presión de combustible. En un punto ya lo reemplazamos. Entonces pues vamos primero a trabajar en el P300, en el tema de lo de la compresión, que se nos regresa, ¿no? Entonces vamos a ver si de aquí se alcanza a apreciar. Ahí encendimos la camioneta. A ver, Dylan, cierra la puerta, por favor. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar correctamente, pero vamos a darle una vuelta. Vamos a darle una vuelta para que ustedes puedan escuchar el sonido claramente. Yo te digo cuando grabes. Bueno, vamos haciendo el recorrido de pruebas. La camioneta en baja pues se siente normal, pero ya a la hora que le exigimos, ahí empieza a escucharse como claramente se regresa la compresión hacia el múltiple de admisión. Entonces pues ya no la vamos a forzar más porque la vamos a desarmar ya de una vez para mostrarles
pues cuál es el detalle, cuál es el problema, ¿no? Entonces vamos de regreso al taller. Espero que sí se haya alcanzado a escuchar. Bueno, señoras y señores, aquí viene lo bueno. Esta es la parte buena. Vamos a tener que desarmar, quitar tapas, bobinas, múltiple. Voy a quitar definitivamente la base del ventilador, radiador y todo lo que pueda quitar, a manera que me dé el espacio para poder sacar el árbol de levas por ahí enfrente, para no tener que bajar todo el motor. Ahorita que estemos ahí vamos a hacer nada más la prueba, aunque ya la tenemos. Ahí les voy a compartir una parte del extracto que le enviamos al cliente para mencionarle pues en dónde se veía el detalle, el fallo. Y bueno, seguiremos adelante. Pues ya tenemos desarmado el motor. Y bueno, ya despejamos el área, la zona. Vamos a quitar las tapas. Vamos a quitar los balancines, los vamos a marcar, vamos a quitar las varillas y vamos a sacar los buzos. Vamos a ver si eso nos puede llegar a funcionar. Obviamente vamos a marcar nuestro punto de sincronización, porque en el caso de este motor, señoras y señores, hay que colgar el maldito cárter para que salga la bomba de aceite y lo demás. Entonces queremos evitar la mayor cantidad de trabajo y esfuerzo posible y ganar tiempo. Así que ahí vamos con el tema del fallo del motor de este Ram 1500. Acá tenemos los balancines. Estos balancines se supone que vienen pintados, unos de un color y otros de otro color. Déjenme que limpie por acá la zona. Aparentemente son iguales, pero no. Y bueno, este es el lado de la cabeza, lado viéndolo de frente, el lado izquierdo, viendo de frente el motor, lado izquierdo. Y si se dan cuenta, uno trae ranura, que es el del lado escape, y el del lado de admisión no la trae. Entonces, para el lado viendo el motor de frente, donde va el cilindro 1, lado derecho, si se dan cuenta, la ranura viene en el de admisión y el lado de escape no trae la ranura. Aquí está la pinche ranura, perdón por lo pinche. Entonces estos árboles tienen que tener pues precaución y cuidado a la hora de que los quiten. No se confíen, porque luego pues van a estar ahí dudando cuál va de cada lado y van a terminar viendo este video. Entonces pues ahí se los dejo por si no marcaron. Si no marcaron bien, pues ahí está. Aún así, la I indica que es del lado de admisión, ¿sí? Lado de admisión. La I esta que traen ahí, la I que traen aquí, lado de admisión, lado de admisión. Y el lado de escape pues no trae la I. Ahora, para que no le pierdan también la posición, pues yo les recomendaría que marcaran el del lado derecho y el del lado izquierdo de admisión. Igual lo mismo para el lado de escape, porque a final de cuentas pueden llegar a confundir los lados. Entonces, para que cada balancín quede en su posición, sería lo más correcto y lo más apropiado. Y pues nosotros lo vamos a hacer. Le vamos a poner unas marcas aquí con corrector. A ver, Dylan, al de este lado,
apreciarlos y saber que es nuestro lado izquierdo, viendo lo de frente. Ya sabemos que la I es en misión, así que pues ya no es necesario marcar los otros. Y este nos tiene que quedar viendo hacia el frente. Y ya nos evitamos de problemas al final, que suele suceder en muchas, pero muchas ocasiones. Por acá ya tenemos las cabezas abajo. De entrada, analizando la zona, pues tenemos ahí un detalle con el cilindro 1. Ahorita les voy a mostrar de qué les estoy hablando. Pero bueno, aquí vamos a quitar el portabuzos que está aquí de los dos lados y los vamos a sacar. Nos interesa revisar los del cilindro 1, de la cabeza del lado izquierdo. Sería la del lado derecho, viendo yo el motor de frente, así como lo estamos viendo. Bueno, déjenme ir allá abajo con las cabezas. Bueno, acá tenemos las cabezas del motor, lado izquierdo y lado derecho. Y como pueden apreciar, a ver, Dylan, si este es el lado izquierdo, tienes el lado izquierdo, no puedo ir al revés. El lado izquierdo, sí, como pueden apreciar, hay una diferencia en los tonos entre el cilindro. Este vendría siendo 1, 2, 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Y acá tenemos el cilindro 4, 2, 6 y 8. Entonces, esto, si se dan cuenta, es rojizo. La de escape rojizo, 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 rojizo. Y esta se ve menos tenue en comparación de la otra. Mira, ahí están las dos. Entonces, pues aquí tenemos un problema. Así que vamos a quitar lo que es los balancines y vamos a ver cómo está el roller del cilindro 1. Bueno, ya sacamos los buzos, los 4 buzos del lado de la cabeza, del lado izquierdo del motor, donde va el cilindro 1. Ya los quitamos, y también los 2 del cilindro 1, 2 del cilindro 2, 3 del cilindro 3, 2 del cilindro 4. Bueno, en este caso sería 1, 5, 7, perdón, 1, 3, 5, perdón, 1, 3, 5 y 7, sí. 1, 3, 5 y 7. Bueno, notamos también, no se alcanza a apreciar aquí muy bien por la luz, pero el cilindro 1 se ve más azulado, más oscuro que los otros cilindros. Los otros cilindros se ven más brillosos, un tono más claro. Este se ve más opaco, más oscuro. Tenemos exceso de gases de escape. Y bueno, ya quitando los rollers, los buzos, pues acá Dylan ya lo tiene ahí sosteniéndomelo. Pues si se dan cuenta, estos son los rollers del cilindro 1, y el de la válvula de escape está desgastado completamente, miren. Entonces, eso nos está provocando, como lo mencionamos en el recorrido de prueba, que la compresión se nos regresará hacia el múltiple de admisión, y pues es peligroso porque en una de esas pues nos puede llegar a dañar hasta una válvula, porque no está desfogando y por alguna parte tiene que desfogar, perdón, nos puede llegar a doblar una biela, ¿no? En este caso pues estaba yendo hacia el múltiple de admisión y por ahí se estaba desfogando. Puede tronar el pleno en una de esas, ¿no? Entonces, pues ya, ahí está el problema. Vamos a cambiar el kit de buzos, conjunta, árbol de levas y todo lo demás. Entonces, pues mis hermanos, pues hasta aquí le vamos a parar. Ahí está el diagnóstico que le vamos a dar al cliente. Y ya vamos a hacer lo que es antes de, pues vamos a medir aquí. Sosténme, hijo, por favor.
Vamos a medir. Alcanzamos a ver que tiene muy poca ceja el cilindro, pero pues antes que nada vamos a medirlo. Vamos a decirle al rectificador pues que traiga sus micrómetros y que haga la medición para saber en qué estado está. Si está en tolerancia todavía, pues para no meternos ya a reparar la parte de abajo, o si ya de plano se requiere pues anillar, poner anillos nuevos, o cambiar o rectificar, o lo que depende de las medidas, de lo que él nos diga que haya que hacer. Así que pues eso ya es para otro video, es para otra historia. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video, mis hermanos. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye. No se olviden compartir, darle like, dejar ahí sus comentarios. Y bueno, ahora sí, bye.